Me llamo Fernanda, tengo 62 años y hoy voy a contarles la historia de cómo un hombre que conocí en Telegram transformó mi vida, y no precisamente para bien. Me atreví a cruzar un límite que jamás pensé que cruzaría. Me dejé llevar por la emoción, por la adrenalina, por la sensación de sentirme deseada de nuevo, y terminé pagando un precio altísimo. Quizás piensen que lo que hice no tiene justificación, y probablemente tengan razón. Pero antes de juzgarme, quiero que escuchen mi historia hasta el final. Porque lo que empezó como un juego, como un escape de la monotonía, terminó en una pesadilla que casi destruye todo lo que había construido. No puedo mentir. Lo disfruté. Cada mensaje, cada conversación, cada secreto compartido me hacía sentir viva. Me hacía sentir deseada de una forma que no había sentido en años. Pero lo que no sabía era que, al otro lado de la pantalla, había alguien que no solo buscaba pasión, sino poder. Alguien que, con unas pocas palabras, podría arrebatarme todo. Si alguna vez han sentido la tentación de hacer algo prohibido, si alguna vez han sentido ese deseo de escapar aunque sea por un instante, entonces quizás puedan entenderme. Y quizás, al escuchar mi historia, descubran que algunas decisiones pueden costarnos mucho más de lo que imaginamos. Porque todo iba bien, hasta que un día él me amenazó. Y ahí empezó mi peor pesadilla. No sé exactamente en qué momento comenzó todo. O quizás sí, quizás fue aquella noche, sola en mi habitación, con el móvil en la mano y la mente inquieta, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Tenía 62 años, una vida estable, un marido con el que llevaba más de 2 décadas, y sin embargo, me sentía vacía. Invisible. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, me uní a un grupo de Telegram sobre literatura y poesía. Sonaba inofensivo. Un espacio para conversar, distraerme, sentirme parte de algo. Pero, ¿alguna vez han sentido que un simple mensaje puede cambiarlo todo? En aquel grupo, entre debates sobre novelas y versos compartidos, apareció él. Usaba un seudónimo, su foto de perfil era un paisaje, y sus palabras tenían algo hipnótico. Comenzamos hablando de libros, de autores que nos gustaban, de la manera en que ciertas frases parecían haber sido escritas para nosotros. Pero la conversación cambió rápido. Él empezó a decirme cosas que hacía tiempo nadie me decía. Me preguntaba cómo me sentía, si mi esposo me hacía feliz, si alguna vez había deseado algo más. ¿Y qué creen que hice? ¿Corté la conversación antes de que fuera demasiado lejos? ¿O me dejé llevar por la emoción de sentirme deseada otra vez? Cada noche hablábamos más. No sabía quién era, ni cómo era su voz, pero sentía que me conocía mejor que nadie. Me decía que podía imaginarme, que sabía que yo era una mujer hermosa, inteligente, que merecía más. Y yo, que llevaba años sin escuchar algo así, lo creí. ¿Alguna vez han sentido que alguien, sin siquiera tocarles, les hace temblar? Él sabía qué decir, cómo decirlo. Me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Mi corazón latía fuerte cada vez que veía su nombre en la pantalla. Al principio, me resistía. Esto no es correcto, me decía. Solo es un desconocido en Internet. Pero la verdad es que, en aquel momento, mi matrimonio estaba en ruinas. Mi esposo y yo vivíamos juntos, pero éramos más compañeros de casa que amantes. Él ya no me miraba como antes. Ya no me tocaba. Ya no me hablaba con ternura. Así que, una noche, cuando él me pidió una foto, ¿qué creen que hice? No fue una foto atrevida, claro que no. Solo mi rostro, sonriendo. Algo inocente. Pero esa fue la primera grieta en la barrera que intentaba mantener. Porque después de esa imagen, él quiso más. Me dijo que deseaba ver mis ojos más de cerca, que quería sentir que realmente estaba conmigo. Y, antes de darme cuenta, nuestras conversaciones se volvieron más intensas. Cada mensaje me hacía sentir viva. Cada palabra era un escape de mi realidad. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Lo que no sabía en ese momento era que, al otro lado de la pantalla, él ya estaba trazando su plan. Un plan del que yo no tenía idea, y que me haría arrepentirme de cada palabra enviada. Cuando pienso en esos días, me doy cuenta de lo rápido que todo se salió de control.
Al principio, me decía a mí misma que solo era un juego, una distracción inofensiva. Pero, ¿realmente se puede jugar con fuego sin quemarse? Cada noche, esperaba con ansia su mensaje. Si tardaba en escribir, me sentía inquieta, como si me faltara algo. Y cuando su nombre aparecía en la pantalla, el mundo desaparecía. Él tenía una forma de hablarme que me hacía olvidar todo lo demás. Me decía lo mucho que pensaba en mí, lo que imaginaba al cerrar los ojos. Me hacía sentir que estaba en su mente a todas horas, que lo que teníamos era especial, único. Y yo, en lugar de detenerme, seguía el juego. Porque, aunque sabía que no estaba bien, me hacía sentir algo que había olvidado hacía mucho tiempo, deseada. Pero entonces, una noche, su mensaje me hizo dudar. Me pidió que le enviara algo más personal, algo más íntimo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Sabía lo que implicaba, sabía que estaba cruzando un límite que no tenía vuelta atrás. Durante unos minutos, mi mente debatió si hacerlo o no. No era como si me estuviera viendo en persona. Solo era una imagen. Una imagen que él prometió borrar después de verla. Una imagen que, según él, solo quedaría en su memoria. Mi corazón latía con fuerza cuando finalmente lo hice. Al principio, la emoción me envolvió. Me decía a mí misma que era mi secreto, que nadie más lo sabría. Pero la sensación de adrenalina se convirtió en algo más, en una especie de ansiedad difícil de ignorar. Él tardó en responder. Y cuando lo hizo, sentí un escalofrío. Su mensaje no era el mismo de siempre. Ya no era solo un juego. Quería más. Siempre más. En los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron más intensas. Cada noche, sentía que me adentraba en un terreno más oscuro, más peligroso. Había momentos en los que quería detenerme, pero la emoción de sentirme viva era más fuerte. Me sorprendía a mí misma revisando el móvil constantemente, esperando su mensaje. Me preguntaba qué me diría esta vez, qué fantasía construiría para mantenerme enganchada. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que esto no iba a terminar bien. Y entonces, un día, ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Mi esposo estaba en el salón, viendo la televisión, mientras yo me escondía en la habitación con el móvil en la mano. Cuando abrí la aplicación, lo primero que vi fue su mensaje. Me decía que sería una pena si mi marido descubriera lo que estaba haciendo. Que seguramente no le haría ninguna gracia saber con quién pasaba mis noches. Me quedé helada. No entendía por qué decía eso. Hasta ahora, todo había sido nuestro secreto. Nunca había insinuado que mi esposo tuviera que enterarse. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Era una simple broma? ¿O acaso sabía más de lo que yo creía? Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. El miedo no se instaló en mí de inmediato, pero su mensaje quedó grabado en mi mente. Me repetía que solo era una broma, que no debía tomarlo en serio. Después de todo, él nunca había mostrado una actitud amenazante. Siempre había sido dulce, atento, encantador. ¿Por qué habría de cambiar ahora? Pero algo en su tono me inquietaba. Había una seguridad en sus palabras que me hizo preguntarme si realmente estaba tan protegida como creía. Seguí con nuestras conversaciones, aunque con una sensación extraña en el pecho. Pero, a pesar del miedo, no podía dejarlo. Me decía a mí misma que no había hecho nada malo, que no había cruzado un límite demasiado peligroso. Pero, ¿era eso cierto? ¿O simplemente me estaba engañando? Los días pasaron y nuestras interacciones siguieron como siempre, aunque ahora sentía que algo había cambiado. Ya no era solo la emoción de hablar con alguien que me hacía sentir viva. Ahora había una tensión en cada mensaje, una duda que no lograba sacudirme. Y entonces, una noche, recibí el mensaje que lo cambió todo. Me escribió de manera directa, sin rodeos. Me dijo que tenía guardadas todas mis fotos y mensajes. Que, si no hacía lo que me pedía, los enviaría a mi esposo. Sentí como el aire se me escapaba. Mis manos temblaban mientras sostenía el móvil. No podía creerlo.
Intenté convencerme de que no era cierto, de que solo intentaba asustarme. Pero en cuanto me envió una captura de nuestra conversación, supe que estaba atrapada. El pánico se apoderó de mí. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Quise ignorarlo, hacer de cuenta que no pasaba nada, pero no dejaba de insistir. Cada vez sus mensajes eran más claros, más agresivos. Me pedía dinero. No mucho al principio, solo una pequeña cantidad. Decía que era para probar mi lealtad. Si se lo enviaba, él eliminaría todo y me dejaría en paz. Me encontraba en un dilema terrible. No podía permitir que mi esposo viera esos mensajes, pero tampoco quería ceder ante su chantaje. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Pagarían para intentar salvar su matrimonio o se arriesgarían a que la verdad saliera a la luz? La angustia me carcomía. Pensé en bloquearlo, pero algo me decía que eso solo lo enfurecería más. ¿Y si ya había enviado algo? ¿Y si no se detenía ahí? Pasé la noche en vela, repasando cada posibilidad en mi cabeza. Me odiaba por haber caído en esto, por haber confiado en alguien que no conocía. Al amanecer, tomé una decisión. Si creía que podía manipularme, estaba equivocado. No iba a ceder. No iba a darle lo que quería. Pero, ¿sería eso suficiente para detenerlo? ¿O su juego apenas estaba comenzando? Amanecí con la mente nublada y el cuerpo tenso. No había pegado ojo en toda la noche. No importaba cuántas veces repasara la situación en mi cabeza, no encontraba una salida. Cada mensaje suyo seguía ahí, como una sombra que no podía ignorar. Me repetía a mí misma que no iba a ceder, que no iba a darle lo que quería. Pero, ¿realmente tenía otra opción? Pasé todo el día con el móvil en la mano, esperando su próximo movimiento. No tardó en llegar. Me escribió de nuevo, esta vez más agresivo. Decía que había sido paciente, que me había dado suficiente tiempo para tomar una decisión. Pero su paciencia se estaba agotando. Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de mi pecho. Me daba un plazo. Tenía hasta la noche para enviarle el dinero o mi esposo recibiría cada palabra, cada imagen. El miedo se convirtió en desesperación. Sabía que si cedía una vez, él nunca pararía. Pero si no lo hacía, ¿qué me esperaba? Intenté distraerme con la rutina del día. Preparé el desayuno, salí a hacer algunas compras, pero nada podía sacarme esa sensación de encima. Cada paso que daba sentía que alguien me observaba. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se detenía por un segundo. Traté de actuar con normalidad frente a mi esposo, pero mi mente estaba en otra parte. Sentía su mirada sobre mí, como si intuyera que algo no estaba bien. Nunca había sido un hombre muy detallista, pero esa mañana, cuando estábamos en la mesa, levantó la vista de su café y me preguntó si todo estaba bien. Le sonreí. Asentí con la cabeza. Mentí. Pero en mi interior, una voz me gritaba que ya no había escapatoria. A media tarde, me encerré en el baño y abrí la aplicación de nuevo. Pensé en rogarle, en intentar apelar a su compasión. Le pedí que parara, que no arruinara mi vida. Le dije que esto no tenía que terminar así. Su respuesta fue fría, directa, sin rastro de la dulzura con la que solía escribirme. Me dijo que no me hacía falta dramatizar. Que esto era muy sencillo, o pagaba, o enfrentaba las consecuencias. En ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía permitir que mi esposo lo supiera, pero tampoco podía confiar en que este hombre cumpliría su palabra si le enviaba el dinero. ¿De verdad podía quedarme de brazos cruzados y esperar lo peor? Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Me imaginé a mi esposo recibiendo los mensajes, leyéndolos uno por uno, viendo cada imagen. Me imaginé su rostro de incredulidad transformándose en rabia, en desprecio. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Me imaginé el momento en que la verdad saliera a la luz. ¿Se iría de casa sin decir una palabra? ¿O me enfrentaría directamente? Y lo peor de todo, ¿podría perdonarme alguna vez?
El sonido de un nuevo mensaje me sacó de mis pensamientos. Esta vez, su tono había cambiado. Ya no me estaba dando un ultimátum, ahora me estaba amenazando directamente. Decía que ya había esperado suficiente. Que si no le enviaba lo que pedía, tomaría cartas en el asunto. Me envió una captura de pantalla con la conversación lista para ser enviada a mi esposo. Mi respiración se agitó. Me odié por haber llegado a este punto. Me odié por haber sido tan ingenua, por haber confiado en un desconocido. Pero más que nada, me odié por tener tanto miedo de la verdad. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro tenso. Me pregunté en qué momento me había convertido en esta mujer. Pensé en bloquearlo. Pensé en desaparecer de Telegram, en cambiar de número, en hacer de cuenta que nada de esto había pasado. Pero algo me decía que él no se detendría ahí. Si estaba dispuesto a chantajearme así, no se daría por vencido tan fácilmente. Y entonces, tomé una decisión. No iba a pagar. No iba a dejar que me manipulara más. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que venía después? Llegó la noche y no envié el dinero. Apagué el móvil y traté de respirar. Me repetí una y otra vez que había hecho lo correcto, que no podía ceder. Pero cuando volví a encender la pantalla, lo vi. Más mensajes. Más amenazas. Y en ese instante entendí que lo peor aún no había comenzado. No dormí aquella noche. Sabía que no había escapatoria, que en cualquier momento mi vida podía derrumbarse. Revisé el teléfono una y otra vez, esperando lo inevitable. Cada vibración, cada notificación, me hacía saltar el corazón al pecho. Y entonces, llegó. Un mensaje corto, directo. Me decía que había sido demasiado terca, que ahora debía atenerme a las consecuencias. Mi cuerpo se tensó. Abrí el chat y vi la captura de pantalla. Mi conversación con él, mis fotos, todo listo para ser enviado. Y esta vez, no era solo una amenaza. El mensaje final decía que tenía 5 minutos para cambiar de opinión. O lo hacía, o lo enviaba. Mi mente se bloqueó. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Ya no era solo miedo. Era terror. Salí del baño y caminé por la casa en automático. Vi a mi esposo sentado en el sillón, con el televisor encendido, ajeno a la tormenta que estaba ocurriendo en mi interior. Lo observé unos segundos, preguntándome si esa sería la última vez que me miraría con normalidad. No podía esperar más. Debía tomar una decisión. Mi primera reacción fue intentar escribirle, suplicarle, convencerlo de que me diera más tiempo. Pero, ¿realmente creía que funcionaría? ¿Pensaba que alguien que había llegado tan lejos de pronto mostraría compasión? Me temblaban las manos mientras sostenía el móvil. El tiempo se agotaba. Y entonces, lo supe. No podía seguir huyendo. No podía seguir permitiendo que este hombre tuviera el control sobre mí. Respiré hondo y tomé la única decisión que aún me quedaba, enfrentar la verdad. Mis piernas temblaban mientras me acercaba a mi esposo. Mi garganta estaba seca. Me senté junto a él y, sin rodeos, le dije que necesitábamos hablar. Nunca lo había visto mirarme así. Al principio, su expresión fue de sorpresa. Luego, de confusión. Con la voz temblorosa, le conté todo. Le dije que había cometido un error, que había hablado con alguien en internet, que había confiado en la persona equivocada. No le di todos los detalles, pero tampoco los oculté. Le expliqué cómo empezó, cómo me sentí atrapada y cómo ahora este hombre estaba intentando arruinar mi vida. El silencio que siguió fue insoportable. Lo vi respirar hondo, apretar los labios. Su mirada estaba cargada de decepción. De incredulidad. Yo solo esperaba lo peor. Que se levantara, que se fuera. Que gritara. Que me dijera que todo estaba acabado. Pero entonces, algo que no esperaba sucedió. No dijo una palabra de odio. No me juzgó. No me insultó.
Me preguntó si ese hombre aún me estaba amenazando. Asentí. Me pidió que le mostrara los mensajes. Con miedo, le pasé el teléfono. Los leyó en silencio, sin cambiar la expresión. Y luego, con una calma que no entendí en ese momento, me dijo que esto no iba a terminar así. Me pidió que bloqueara a ese hombre de inmediato. Y luego, con una firmeza que nunca había visto en él, dijo que íbamos a hacer las cosas bien. Que no íbamos a permitir que un extraño manipulara nuestras vidas. En ese instante, comprendí algo que había ignorado todo ese tiempo. Había pasado días, semanas, sintiéndome sola, creyendo que no tenía nadie en quien confiar, cuando la respuesta siempre había estado ahí. Mi esposo no me perdonó de inmediato. No fue algo fácil. Pero, en lugar de perder la cabeza, decidió estar a mi lado para enfrentar la tormenta. Denunciamos el caso. Buscamos ayuda. Y poco a poco, fui entendiendo que el poder que ese hombre tenía sobre mí era el miedo. Un miedo que solo desapareció cuando me atreví a hablar. Ese día aprendí que los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Pero también aprendí que, a veces, la verdad no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó como un juego inofensivo, como un escape, y terminó convirtiéndose en una pesadilla que casi destruye todo lo que tenía. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían cedido al chantaje o habrían enfrentado la verdad como lo hice yo? ¿Alguna vez han sentido que una simple decisión los llevaba por un camino sin retorno? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Díganme cómo les ha hecho sentir esta historia, si han vivido algo parecido o si conocen a alguien que haya pasado por una situación similar. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a hacerlo. Aquí contamos historias reales, intensas, llenas de emoción y giros inesperados. Así que si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo.